Hola, soy Castillo. Bienvenidos a Tarot y Ocultismo. En esta oportunidad la consulta será por un tema muy delicado y que quizás eliminen este video. Será en torno al Vaticano y a las dos adolescentes desaparecidas en el año 1983. Y recordá este año, porque si el tarot confirma una respuesta, será un dato revelador. Pero antes voy a dejar un aviso muy importante. El siguiente video es solo una interpretación del tarot, no es afirmación, de ninguna manera. Aclarado este punto, voy a pasar una muy breve introducción para que todos y todas estemos en sintonía, estemos conectados con las preguntas y las respuestas que el tarot nos va a otorgar. Y presta atención de lo delicado que es este tema. Vamos a hablar del papado de Juan Pablo II, o mejor dicho, desde el papado de Juan Pablo I. Desde 1978, el Vaticano vivió un periodo bastante oscuro. Desde la muerte estrepitosa de un papa, el intento de asesinato de otro papa y la desaparición de dos adolescentes en la ciudad del Vaticano. Una desaparecida en mayo, la otra desaparecida en junio. Las dos el mismo año, 1983, la misma edad, 15 años, y quizás con su virginidad, si esto se confirma que fueron utilizadas para un ritual, que será otra de las preguntas que vamos a formular al tarot con esta consulta que puede llegar a ser muy impactante. La primera que desapareció llamada Mirella Gregory y la segunda llamada Emanuela Orlandi. Hay tres hipótesis que se manejaron en torno a la desaparición de estas adolescentes. Una, que se trató de un mensaje mafioso contra el Vaticano por cuestiones de dinero. La segunda, que se trató de un secuestro por intercambio. La liberación del que intentó asesinar a Juan Pablo II, Ali Atka, por la liberación de una de las adolescentes. Y la tercera, poco comentada, poco investigada, la aberrante fiesta de los cardenales o rituales de los cardenales. Unos años después de estas desapariciones apareció una tal Sabrina Minardi, que dijo haber sido la amante de Enrico de Pedis, uno de los jefes de la banda de la Magliana, mafioso que estaba ligado a negociados con el Vaticano. Esta mujer dice que de Pedis realizó el secuestro de Emanuela, el cual poco se trató de investigar, pero quedó corroborado este vínculo al morir de Pedis en un ajuste de cuentas en el año 1990 y ser enterrado en la iglesia de la Santa Apollinare, la cual fue una sepultura privilegiada, porque en ese lugar solo se entierran a los cardenales. ¿Qué méritos habrá hecho esta persona para semejante sepultura? Lo que queda claro con este privilegio es que existía ese contacto de la mafia con el Vaticano por semejante privilegio. Cuando el Papa Francisco comenzó su papado, le presentaron a una de las madres de estas adolescentes desaparecidas, la cual por supuesto pidió por la aparición de su hija, y el Papa tomó su mano y cortó todo tipo de esperanzas al decirle que su hija ya está en el cielo, siendo que nunca hubo una prueba que afirmara que las adolescentes estuvieran vivas o estuvieran muertas. ¿Qué sabe el Papa que el mundo no sabe? ¿Sabe realmente el Papa qué pasó con estas adolescentes? Ya se me comienza a erizar la piel, me sudan las manos, así que ya mismo vamos a comenzar con la consulta. Bueno, comenzamos a mezclar las cartas de tarot pensando en la desaparición de estas dos adolescentes ocurrida en el año 1983. Pensamos en Mirella, pensamos en Emanuela. A ver qué nos pueden decir las cartas de tarot a la desaparición de estas dos adolescentes en la ciudad del Vaticano. Y así estamos, en un caos, en una confusión, que solicitamos al tarot si nos puede brindar algunas respuestas en torno a lo sucedido aquel año 1983, en torno a Mirella y a Emanuela. Acomodamos este caos. Para comenzar la consulta, teniendo en cuenta que por cada pregunta voy a retirar 3 cartas. Si sale la mayoría de estas 3 cartas al derecho significa que sí. Si sale la mayoría de estas 3 cartas invertidas significa que no. Y siempre la respuesta en este canal las ven ustedes primero. Vamos a comenzar por las 3 hipótesis que se manejaron en aquellos tiempos. Comenzando por la primera. Si la desaparición de estas dos adolescentes tiene que ver con un mensaje mafioso contra el Vaticano. Si la desaparición de estas dos adolescentes tiene que ver con un mensaje mafioso contra el Vaticano por cuestiones de dinero. 3 cartas. Para comenzar esta consulta por estas dos adolescentes desaparecidas. Vamos a buscar la segunda. Y finalizamos con la tercera.
Ahí estamos, ya tenemos la respuesta, que ustedes ya la saben. Las tres cartas invertidas, un rotundo no. Nos está diciendo que no fue un mensaje mafioso contra el Vaticano. Rotundo no. Y todos personajes hombres. Me sudan las manos impresionantemente. No sé cómo va a terminar esta consulta, pero su primer respuesta ha sido que no. Y un rotundo no. No fue un mensaje mafioso. Esto fue un plan pensado inteligentemente. Inclusive, podría haber hombres que viajaron desde otros lados. Y los involucrados serían hombres bastante oscuros de alma. Así arrancamos con esta consulta y obteniendo un no como respuesta. Vamos a buscar la segunda respuesta. Si la desaparición de estas dos adolescentes fue por un secuestro para intercambiar por la liberación del que intentó asesinar a Juan Pablo II por las adolescentes. Tres cartas. A ver qué nos dice el tarot en torno a esta segunda hipótesis. Finalizamos con la tercera carta. Estoy muy nervioso, espero me comprendan. Ya tenemos la respuesta, que ustedes ya la saben. Dos cartas invertidas. Nos está diciendo que no con esta segunda pregunta. Y nos está diciendo que no. Y como la consulta es en torno a las adolescentes, la primera carta que retiramos salió un personaje que tiene que ver con la adolescencia, invertido, la sota de espadas. Aparentemente ya no estarían con vida. Y se pensaba en una tercera adolescente, pero confiaron que con dos sería suficiente. Qué respuesta que nos está arrojando el tarot. Y la última carta que retiramos, y la única al derecho, el 8 de basto, nos dice que los investigadores estuvieron muy cerca, pero muy cerca de donde se encontraba el cuerpo físico de las adolescentes, o de alguna de las adolescentes. Terrible respuesta. Que ahora vamos a pasar a la tercera hipótesis. Hasta ahora tenemos dos no, dos respuestas negativas. Y si la tercera pregunta también es negativa, descartamos estas tres hipótesis y pasaremos a una cuarta pregunta, que no tiene nada que ver con estas hipótesis. Pero si la respuesta es que sí, ya nos estaría diciendo cuál fue el final de estas dos adolescentes. La tercera hipótesis, la tercera pregunta que vamos a formular y la más aberrante de las preguntas. Si la desaparición de estas dos adolescentes tiene que ver con la fiesta de los cardenales. Si la desaparición de estas dos adolescentes tiene que ver a un ritual de los cardenales. Tres cartas para esta terrible pregunta. Y deseando que sea una respuesta negativa. Ya mismo buscamos las tres cartas. No saben lo nervioso que estoy. Comenzamos a retirar las tres cartas. Ustedes verán primero la respuesta. Primer carta. Vamos a buscar la segunda. Y finalizamos con esta tercera. Ya tenemos la respuesta, que ustedes ya la saben. Nos está diciendo que sí. Dos cartas al derecho. Discúlpenme. Sentí que se me bajaba la presión y me fui a tomar un poco de agua. Nos está diciendo que sí el tarot. Con esta tercera hipótesis, aberrante hipótesis. Y miren lo maravilloso que es el tarot con sus respuestas. Estamos preguntando por las dos adolescentes. Y la primera carta que retiramos, el 2 de oros, al derecho.
Tiene que ver con la materia. Estamos en un mundo material y consultamos por 2 adolescentes. Con esta tercera hipótesis, y fue un sí, y las 2. Nuevamente, hombres involucrados, la segunda carta y también al derecho, y mirando precisamente este caballero al 2 de oros, confirmando esta respuesta. Y la tercera carta y la única, invertida, la emperatriz. El resurgimiento de estas adolescentes que no sucedió, no al menos en el plano físico. Su resurgir será en el mundo de los espíritus. Porque con esta respuesta claramente nos están diciendo que ya no están con vida y que fueron utilizadas para un ritual. Cuando comenzamos la introducción les dije que presten atención a la fecha 1983, que el tarot nos podría arrojar un dato realmente revelador, y así fue. Nos está arrojando un dato revelador y aberrante. ¿Y por qué les dije que presten atención en el año 1983? Porque ambas adolescentes, justo en ese año, que por lo que vemos acá en las cartas no fue casualidad, sino causalidad, había un fin específico. El mayo 1, 15 años, no fue suficiente y se necesitaba otra adolescente. Y ahí llegó la desaparición de la segunda, con otros 15 años, y seguramente con su virginidad para este ritual. 15 años, más 15 años, nos da 30. 30 años, desde 1983 hasta el año 2013. 30 años exactamente. ¿Qué pasó en el año 2013? Que está confirmando el tarot. Ese año se elige por primera vez a un papa americano. Por primera vez un papa jesuita. Y creo que con esto finalizamos, porque me tiemblan las piernas y me quisiera ir ya a sentar. Una terrible respuesta que realmente esperaba que también fuera un no. Se confirmó la peor de las hipótesis. ¿Casualidad o causalidad? ¿Vos qué pensás? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué opinás de esta consulta? Y nos vemos muy prontito en otro video de Soy Castillo. Hasta la próxima. Jehovah's Gaudium Magnum. Habemus Papa.